Buenos días, hermanos. Pueden tomar asiento. Mientras los niños van a su clase, quiero tomarme un minuto para saludar a todos los que nos visitan este día. Para nosotros es muy grato, muy agradable tener visitas en nuestra casa y que quiero manifestarles desde ya que esta es su casa también y está abierta de par en par para todos aquellos que quieren buscar para adorar y para buscar a Dios. Porque eso es lo que hacemos, es un tiempo para buscar y adorar a Dios. Bien, también saludo a los que están viéndonos por las redes. Sé que hay mucha gente nueva mirándonos hoy, gente que no había antes seguido por las redes nuestras charlas, nuestras prédicas. Que los saludamos y que los invitamos a que lo sigan haciendo, que hay palabra para todos de parte de Dios en este y cada domingo. Hoy he titulado la charla como No es la cruz. Y hemos estado cantando acerca de la cruz, de Jesús de la cruz. El Viernes Santo está a la vuelta de la esquina. Ya muchos se preparan para ir a la playa, para algún plan o programa que tengan, pero ese día es uno, si no por decir, el más importante del año. Celebramos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y agradecemos mucho lo que hizo y lo que prometió convertirnos. Quiero hablar con ustedes hoy sobre lo que Jesús hizo en la cruz y el poder de lo que allí sucedió. Yo les voy a pedir que presten mucha atención, que hagan un esfuerzo por escuchar con sus mentes abiertas a entender lo que vamos a compartir. A pesar de que soy consciente de que para muchos no es un tema tan interesante y que es muy fácil ser llevados por su mente a algo más. Todos sabemos que podemos estar en un lugar físicamente y no estar ahí con nuestra mente, con nuestras emociones y con nuestro corazón y nuestro espíritu. Yo estoy seguro de que Dios puede hacer algo hoy en un momento, que puede cambiar sus vidas para siempre. Por ello les pido que estos próximos minutos les demos total atención a Dios, porque a lo mejor Dios va a hacer algo hoy en su corazón. Y les pido que prestemos nuestra total atención. Y quiero que empecemos haciendo una pequeña oración. Allí mismo donde están. Señor, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de reunirnos contigo. Hemos venido a escucharte y estamos deseosos de que nos hables por tu Santo Espíritu. No permitas que nada nos distraiga y permite que seamos sensibles a tu voz y a todo aquello que tú deseas de nosotros. Ayúdanos a sacar el mayor provecho a este tiempo contigo. Ponemos a tu disposición todos nuestros recursos, nuestra mente, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y nos asomamos al cielo para escucharte y obedecerte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Vamos a empezar leyendo Filipenses 2, del 5 al 11, lo pueden seguir por las pantallas. Allí tengo la traducción en lenguaje actual, cada uno puede usar la versión que más le guste. Dice lo siguiente: tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo. Aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad.
Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Como hombre, se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso, Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres, para que ante Él se arrodillen todos los que están en el cielo y los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, para que todos reconozcan que Jesucristo es el Señor y den gloria a Dios Padre. ¿Por qué toda generación, desde el tiempo de la crucifixión de Cristo, las personas han clamado adoración a Cristo por su crucifixión? ¿Por qué? ¿Qué provocó tal respuesta? ¿Qué hizo que la gente clamara a Jesucristo de esa manera? Después de todo, Jesús no fue la primera persona en ser crucificada. De hecho, el día que lo crucificaron, habían 2 personas a su lado que también fueron crucificados. Los romanos habían crucificado a miles antes de crucificar a Jesús. Y crucificaron a miles después de él. De hecho, aproximadamente 100 años antes de que crucificaran a Jesús, un antiguo gladiador romano llamado Espartaco fue crucificado. Y para la gente de su época, su muerte fue algo muy noble. Era un tracio que fue capturado por los romanos y obligado a pelear como gladiador para entretener a las masas en los circos romanos. Pero escapó con otros 7 gladiadores y se dedicó a pelear contra el gobierno romano. Y muchos esclavos se fueron añadiendo a su rebelión y llegó a tener 70,000 seguidores que seguían a Espartaco. Y se resistió a la poderosa Roma, a todo ese imperio, hasta que fue capturado por los romanos. Por varios años estuvo peleando y tuvo grandes batallas y grandes victorias. Pero al final fue capturado por los romanos. Y fue crucificado junto con otros 6,000 personas a lo largo de la Vía Apia, la vía que llevaba al puerto, la vía principal de Roma. Aunque temporalmente logró liberar a algunos de la atadura física de la esclavitud, nunca pudo liberarlos de la más grande esclavitud en sus vidas. Él no pudo liberarlos de la esclavitud del pecado, porque en eso él mismo era un esclavo también. Todas las personas en el mundo son esclavos de la naturaleza y los efectos del pecado. Y si vamos a buscar una explicación, tenemos que irnos hacia atrás y remontarnos al Génesis, allá en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Mire cómo lo dice Génesis 1, 26 y 27. Dice, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Ahí vemos un ejemplo de la imagen, porque esta imagen tenía que ver con 2 cosas, con la imagen de la Trinidad y con la vida espiritual.
el Espíritu de Dios en el hombre. Es decir, con que éramos trinos, igual que Dios es trino, nosotros somos cuerpo, esto físico, alma, donde se asientan nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, donde está nuestra voluntad, y espíritu, que fue el soplo de Dios cuando puso su espíritu en Adán. Él sopló sobre Adán y puso de su espíritu en él, que es la parte de Dios en nosotros. Dios había hecho al hombre para que funcionara bajo los mismos atributos espirituales con los que Dios opera. Todos sus pensamientos y sus acciones tienen que estar de acuerdo con su fidelidad, con su sabiduría, con su bondad, con su amor, con su justicia, con su santidad, con todo lo que es Dios y todos los demás atributos divinos. Por eso le había dado su espíritu para que el hombre pudiera obrar tal cual como Dios quería en los términos de Dios. Por eso le había dado su espíritu, para que lo guiara en cada decisión que el ser humano debía tomar. Ya que también le había dado libre albedrío, la libertad para tomar sus propias decisiones, para que sea al mismo tiempo una relación consensuada. Es decir, yo quiero esta relación y quiero que el Espíritu de Dios sea el que me guíe. Sin embargo, ellos fueron los primeros que transgredieron. Dios le dijo a Adán y a Eva, todo es suyo, lo que quieran, pero solo una cosa reclamo, derecho exclusivo. Yo decido qué está bien y qué está mal, qué es pecado y qué no es pecado. Lo llamo el árbol del bien y del mal, pero es mío. Si violan esta única cosa, ese día morirán. Lo dijo de esta manera en Génesis 2, 16 y 17. Pero el Señor Dios les advirtió, puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. Y Adán y Eva decidieron que querían ser como Dios. Y ellos escogieron decidir por ellos mismos qué está bien y qué está mal. Y ese día fueron separados de Dios, sufrieron muerte espiritual, el Espíritu Santo salió de ellos y lo que hizo es que la relación entre Dios y el hombre quedó interrumpida, separada. Y el hombre quedó muerto espiritualmente. A partir de esa trágica decisión, el ser humano quedó separado de Dios porque había muerto espiritualmente. Ese es el pecado, estar separado de Dios. Pero la razón por la que nos interesa lo que pasó con Adán y Eva es porque ellos fueron los precursores de la raza humana. Y en Romanos capítulo 5 nos dice que como precursores de la raza humana, el estado de separación de Dios o muerte espiritual pasó de Adán y Eva a toda la raza humana. Es decir, así como un árbol de manzana solo puede dar manzanas, un hombre sin espíritu solo puede dar hijos sin espíritu. Romanos 3:23 dice, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Perdón. Realmente, esta situación va más allá de lo que pasó con Adán y Eva, porque nosotros también lo hicimos. Cada uno de nosotros personalmente pecó contra Dios. No solo es culpa de nuestros ancestros. La Biblia dice que todo el mundo es culpable ante Dios.
En consecuencia, todos los hombres y las mujeres estamos separados de Dios por el pecado. Miren cómo lo dice Isaías 59:2. Son las iniquidades de ustedes las que los separan de su Dios. Son estos pecados los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. Tenemos entonces a estas miles de personas en la historia que fueron crucificados. Aquí cabe una pregunta. ¿Qué hace la crucifixión de Cristo diferente? Lo que hace diferente es Cristo mismo. No es la cruz, sino Cristo mismo. Jesús, a diferencia del resto de la humanidad, no era esclavo del pecado. Como leímos al principio en el libro de Filipenses, Jesús hizo a un lado sus privilegios de deidad, se puso sobre sí mismo el estatus de esclavo, aunque no era uno, y se volvió humano. Jesús era el único sin mancha de pecado. Él recibió de María, al igual que nosotros, un cuerpo y alma. Pero su padre fue el Espíritu Santo, quien concibió a María siendo virgen. Miren cómo lo dice Lucas 1:35. El ángel le contestó a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Aquí podemos ver que Jesucristo no solo nació sin pecado como Adán y Eva, sino que a diferencia de ellos vivió sin pecado. Pero en la cruz hizo algo impresionante. Se volvió nuestro sustituto. Romanos 6:23 dice: la paga del pecado es muerte. Piénselo de esta manera. Trabajamos bajo el pecado toda la vida y luego cuando finalmente vamos a cobrar, nos dan nuestro salario. La muerte física y la muerte espiritual en separación eterna de Dios. Pero en la cruz, Jesús fue con quien es el que paga. Por nosotros fue. Él fue a recibir la paga de la muerte por nosotros. Aunque alguien pueda decir, no es justo, Él no pecó, no tiene deuda, pero Él lo hizo de todas formas. Piensen un poquito en el ministerio de Juan el Bautista. Él era el primo de Jesús, lo llamaban el precursor porque su ministerio consistía en preparar el camino para la venida de Cristo. Juan está en el río Jordán predicando sobre el arrepentimiento. Se lo decía sin anestesia a la gente. Él hablaba muy claro, muy directo, sobre el pecado y la necesidad que tenían ellos del arrepentimiento. La gente le hacía preguntas y él daba sus respuestas, eran muy directas, sin rodeos. Y si se arrepentían, eran bautizados en el río Jordán. Imagínense a Juan como si fuera hoy. Imaginemos que él tiene ahí un escritorio, está ahí, tiene un marcador y tiene unos stickers. Y él dice, pasa el siguiente. Mucha gente venía donde él a ser bautizados. Y le preguntaba, a ver, ¿cuál es tu pecado? Me acosté con una compañera de trabajo y no es mi esposa. Adúltero. Toma, póntelo en el pecho y haz la fila para bautizarse. Y así, el siguiente. Tú, bueno, yo tomé dinero de la empresa. Ladrón. Toma, ponte el sticker ahí y póntelo en la fila para bautizarte. Siguiente. Bueno, yo he hablado muy mal de mis amigas. Chismosa. Siguiente.
Bueno, yo maté a alguien. Asesino. Toma, ponte allí y ponte en la fila para bautizarte. Y seguía. Yo veo la verdad, veo pornografía. Lujurioso. Toma, póntelo y a la fila para bautizarte. Siguiente. Bueno, ya la verdad es que yo vivo diciendo cosas que no son. Mentiroso. A la fila. Y así seguía. Codicioso. Y seguía. Y la gente hacía fila y luego eran bautizados, confesando cada uno sus pecados. Pero saben, el bautismo de Juan no se llevaba el pecado. Juan mismo dijo que todo su ministerio era para preparar el camino de la venida de Jesús. Y Jesús llegó. Y es completamente inocente, no tiene mancha de pecado. Lo arrestan, le ponen un juicio falso, lo escupen, lo golpean sin misericordia, lo desfiguran. Que si lo pintaran como es, nadie quisiera poner un cuadro de Cristo en su casa. Y es crucificado. Cuando está en la cruz, básicamente lo que está haciendo Jesús es llamando a cada uno. Está en la cruz y le dice, hey, tú ven. Sí, ¿quién? Yo, adúltero, sí, ven. Dame eso acá. Y él le da y le dice, dame, puedes irte, ya no eres adúltero. Tú, sí, ladrón, ven acá. Dámelo, dame lo que tienes. Y él se lo da. Y Jesús lo asume y dice, ya, no debes nada, puedes irte en paz. Siguiente, ven, tú también ven acá. Yo, sí, a ti que te han declarado chismosa, dame eso acá. Puedes irte en paz, ya no debes nada. Tú que mataste a alguien y te persigue, eso, dame eso acá. Yo lo llevo por ti. Te puedes ir. Tú que no puedes con tu atracción y te han calificado de lujurioso, dámelo. Ven acá y vete tú. Vete en paz. A ti que te han calificado de codicioso, dámelo. Quedas libre. Ve en paz. También tú, que te han dicho mentiroso y que has estado perseguido por tanta mentira, ven acá, dámelo. Ya nadie te califica así. Estás perdonado. Vete en paz. Luego Él muere en la cruz bajo el peso de todos nuestros pecados. Jesús fue muerto por lujurioso, por asesino, por ladrón, por codicioso, por mentiroso, por chismoso, por cada cosa de esto fue Cristo crucificado, llevándose el castigo de nuestros pecados como un sustituto. Dice 2 Corintios 5:21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Para librarnos, Él tomó nuestro lugar. Murió bajo el castigo de tu pecado, el castigo de mi pecado. El castigo justo por nuestros pecados cayó sobre Él y voluntariamente murió en nuestro lugar. Miren lo que dice Colosenses 2:13 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces
Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y los eliminó clavándola en la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con una victoria sobre ellos en la cruz. Se refiere a la lista de sus mandamientos que nosotros habíamos desobedecido. Tomó esa lista de pecados y la destruyó clavándola en la cruz de Cristo. De esa manera, le quitó el poder a Satanás de acusarnos, chismoso, ladrón, mentiroso. Satanás no puede acusarnos de pecado. Y todos nuestros pecados fueron perdonados. Gracias a Dios por lo que hizo. Si te preguntas si eso que hizo Cristo me incluye a mí, la Biblia te responde. Miren cómo lo dice Colosenses 1, 21 y 22. Esto los incluye a ustedes, que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, estaban separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora, Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Gracias a Cristo nosotros podemos ser trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo y volver a estar completo. ¿Tú no te alejas de un regalo así? ¿Qué vamos a hacer con este sorprendente regalo de salvación, de relación con Dios? ¿Qué vamos a hacer con semejante oferta por lo que Cristo hizo sacrificándose en la cruz por nosotros? ¿Saben? Hace muchos años salió un artículo, si no me equivoco fue en Selecciones, sobre alguien en las afueras de Viena, Austria. Él tenía un estanque en su patio y decidió agrandarlo. Y estaba haciendo una excavación para agrandar su estanque. Estaba sacando tierra y cuando en eso su pala tocó algo, tac, tac, algo hay aquí. Decidió sacar la tierra de alrededor y se encontró un baúl, un viejo baúl. Lo sacó de allí, pesaba mucho. Y resulta que cuando lo abrió se encontró con cientos de anillos de oro, pendientes de plata y gemas. Encontró un tesoro enterrado en su propio patio. Estimaron que tenía aproximadamente 650 años enterrado allí. Había estado enterrado tanto tiempo y dijeron que valía una fortuna. De hecho, el título del artículo era Hallazgo de cuento de hadas. ¿Te gustaría estar cavando en tu jardín y encontrarte, desenterrar un tesoro que te haría rico a ti y a tu familia por varias generaciones? Eso sería genial, ¿verdad? Pablo hace referencia a Isaías en Romanos 10:20 y dice, luego Isaías se atreve a decir, dejé
hablando Dios de Él mismo, dejé que me hallaran los que no me buscaban. Me di a conocer a los que no preguntaban por mí. Tal vez, esta iglesia CCI resulta ser tu patio, por así decirlo. Tal vez no has estado buscando encontrarte con Dios. Has estado ocupado con tu trabajo, ocupado con tu familia, ocupado con la vida en general, como la mayoría. Y de pronto estás aquí, estamos reunidos todos. Y algunos están por las redes viéndonos. Y hay un increíble tesoro, el más inimaginable tesoro que Dios nos ofrece hoy. La vida eterna. Una relación con Dios. ¿Qué harías con un tesoro como este? No te alejas de un tesoro como este. No te alejas de un regalo como ese. No es como si lo vieras y dijeras, me parece bonito, es genial, y luego vuelves a tu vida diaria. Literalmente algo como esto lo cambia todo. El hecho de que Jesús murió en una cruz, y sé que todos tenemos diferentes historias. Saben, yo nací en el Ecuador y yo me crié en un hogar cristiano, pero rápidamente en mi juventud me aparté y no quería saber de Dios. Me casé muy joven, a los 19 años, y pronto fueron llegando nuestras 4 hijas. Así que me dediqué a hacer dinero y lo hice bastante rápido y me fui llenando de cosas. Pero ¿saben qué? Seguía vacío. Llegó un momento en que pensé en que mi esposa era responsable de ese vacío. Que ella tenía la culpa, que necesitaba otra esposa que me llenara, y yo me separé de ella. Fui a vivir a un hotel mientras decidía cómo empezar mi nueva vida, pero una noche me di cuenta de que mi vida realmente era todo un desastre y que una nueva esposa no iba a solucionar mi problema. Así que recordé el tesoro que en la niñez se me había ofrecido. Tesoro por el que yo no trabajé, no tuve que ganármelo, no lo creé, solo me lo ofrecieron gratis. Porque lo que Jesucristo hizo, aunque a algunos les parezca un cuento de hadas, no lo es. El perdón está disponible, un nuevo comienzo está disponible. Pero hay una cosa. Romanos 10, 9 y 10 dice, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, nos está poniendo una condición. Hay una cosa, repito, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Lo que significa que si lo confiesas a Jesús como el Dios de tu vida, Dios te lleva a una relación que la Biblia llama salvación. No se trata de un ritual o una ceremonia o un montón de reglas y reglamentos. No es así. Es una relación
Y se trata de vida que viene de adentro hacia afuera. Dios cambia las cosas por dentro y poco a poco van saliendo al exterior. ¿Saben? No sé si se han fijado, pero cuando ustedes toman un huevo y lo rompen de afuera, por fuera, lo que hay adentro se murió. Pero cuando ese huevo se rompe por sí mismo de adentro hacia afuera, nace vida. Esta nueva vida comienza cuando queremos confesar a Jesús como Señor. Y les voy a dar una ilustración de lo que eso significa. Y les anticipo que yo me he encontrado en cada uno de estos estadios de este ejemplo que les voy a poner, en los diferentes momentos de mi vida. Imagínense que su vida está representada por un automóvil. Escojan el modelo y la marca que a ustedes más les guste, pero sean conscientes de que ese auto representa su vida. La gran pregunta es: ¿Jesucristo está en el auto de tu vida? Repito la pregunta: ¿Jesucristo está en el auto de tu vida? Algunos estarán pensando: no, realmente no lo está. Como pasó conmigo por un gran periodo de tiempo. Otros están pensando: sí, yo creo que sí está en mi automóvil, pero la verdad creo que lo tengo en el maletero. Sí, Jesús está en el maletero. Y como yo hacía en una etapa de mi vida, nadie sabía que Jesús estaba ahí. Pero cuando tenía una crisis, corría al maletero y lo sacaba a Jesús del maletero y le pedía: Jesús, ayúdame con este problema, ayúdame a salir de esta situación. Y en cuanto la crisis terminaba, volvía al maletero. No hablaba con él. Mi vida continuaba y vivía mi vida como yo quería. Pero si llegaba otra crisis, iba al maletero a buscarlo nuevamente. Eso no resulta muy honroso, ¿verdad? Otras personas piensan que Jesús sí está en el automóvil de su vida, pero está en el asiento de atrás. Ocasionalmente miran por el retrovisor y yo decía: voy a ir a la iglesia. E iba de cuando en cuando a la iglesia. Voy a procurar no cometer pecados groseros. Pero las decisiones tomaba yo. Yo iba donde yo quería. Donde quería me detenía. Iba por la vida por donde me gustaba. Giraba por donde me parecía. Hacía lo que bien me parecía. Estaba en mi vida, pero estaba en la parte de atrás. Otras personas piensan: no, yo soy mejor, yo lo tengo al lado mío. Yo tengo a Jesús en mi auto y lo tengo sentado en el asiento de copiloto. Honestamente, yo tenía una relación abierta con él, hablábamos con frecuencia, la gente sabía que yo profesaba a Jesús y yo decía que Jesús era el socio en mi negocio, lo decía abiertamente, no me avergonzaba de él. Las personas sabían que estaba en mi auto y sabían que lo conocía, pero la verdad es que yo conducía. Yo determinaba a dónde iba, cuándo paraba, por dónde iba. Aunque ocasionalmente le preguntaba, y si me parecía su opinión, lo hacía, si no, lo hacía a mi manera. Pero el versículo que leímos dice: si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor.
Y hacer a Jesús el Señor de tu vida significa que le estás diciendo: Jesús, voy a quitarme del asiento del conductor de mi vida y te invito para que seas tú quien conduzca mi vida. Eso significa hacerlo Señor. Cuando Jesús se pone en el asiento del conductor, no quieres quejarte de cada decisión que tome. No, Señor, no te metas por la calle del perdón. No, yo no lo voy a perdonar. Eso, lo que me hizo, no tiene nombre. No lo voy a perdonar. Yo voy a seguir teniendo ese sentimiento contra él. No, Señor, no te metas por el bulevar de la generosidad. Yo tengo mi dinero, tengo presupuesto, tengo pensado. No, yo no voy a ayudar. No, espérate un momento. ¿Qué estás haciendo? Uno no se pone en eso. Hacerlo Señor significa que Él tiene control. Significa que Él es tu jefe. Tú no estarás en el asiento del conductor. Por lo tanto, no tomarás las decisiones. Quiero volverles a preguntar. ¿Está Jesús en el auto de tu vida? Y si está, ¿es Jesús el conductor? ¿En verdad es el Señor de tu vida? Porque el mismo Jesús que voluntariamente fue a la cruz y murió por nuestros pecados, fue resucitado de los muertos y un día regresará y reclamará a todos los suyos. Y los suyos son los que están a su izquierda. Todos aquellos que lo han declarado Señor. Yo quiero hacer una oración. Quiero invitarlos a orar conmigo. Tal vez vinieron aquí con algún familiar o con algún amigo o amiga. Tal vez no te explicaron de qué se trataba. Tal vez de alguna manera te sentiste forzado a venir. O tal vez llegaron solos. Tal vez nos están viendo por las redes. Sea cual sea la circunstancia, estás aquí. Viniste. Y no tenías que estar aquí. Los que nos están viendo por transmisión, ustedes no tendrían que estar sintonizando esta charla. Aunque no lo creas, aunque ustedes no lo crean, esto no es casualidad. Yo creo y estoy seguro que Dios te está llamando hoy. Y sí, definitivamente, este tesoro lo cambiará todo en tu vida. Cambiará tu trayectoria de vida, cambiará la forma en que vives tu vida, cambiará la forma en que interactúas con otros. Honestamente, si Cristo en realidad vive en tu vida, si tú tienes una verdadera relación con Él, las personas que te rodean se darán cuenta. Van a saber. No necesitas ser un agente secreto cristiano. Tampoco necesitas gritarlo a los cuatro vientos, porque tu forma de vida lo va a hacer. Pero para eso debes pasar del lado derecho de sus pantallas al lado izquierdo. Es la única manera, y la única manera de pasar del reino de las tinieblas al reino de Dios es haciendo a Jesús tu Señor y tu Salvador. Por eso yo quiero invitarte a orar una pequeña y sencilla oración. Pero no solo se trata de repetir las palabras,
porque eso sería vacío. Sino que debes creer lo que estás diciendo y quererlo para tu vida. Y si lo estás viendo a través de la transmisión, no importa dónde estés, si oras estas palabras conmigo y se las dices a Dios con todo tu corazón y eres sincero, Dios te encontrará y su Espíritu Santo vendrá sobre ti y tu vida va a cambiar. Así que los que deseen orar, les pido que por favor se pongan de pie y me acompañen en una breve oración. Y si estás a través de las redes, donde quiera que estés, ponte de pie y repite esta oración conmigo. Dios, vengo a ti. Humillo mi corazón en tu presencia. Humillo mi corazón en tu presencia. Gracias por amarme tanto Gracias por amarme tanto. que enviaste a tu Hijo a morir Que enviaste a tu Hijo a morir para pagar el precio por mis pecados. Jesús, gracias por aceptar ir a la cruz. Jesús, gracias por aceptar ir a la cruz. Gracias por llevar mis pecados Gracias por llevar mis pecados para que yo sea libre. para que yo sea libre. Te confieso como mi Salvador Te confieso como mi Salvador y mi Señor. y mi Señor. Ven a mi vida Ven a mi vida y me comprometo a permitir y me comprometo a permitir que tú tomes las decisiones por mí. que tú tomes las decisiones por mí. Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo Te pido que me llenes de tu Espíritu Santo para que tome el control de mi vida para que tome el control y hazme obediente a ti. y hazme obediente a ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. A ti, Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo un pecador, sin valor. Digamos juntos, ¿cómo yo podré pagar? ¿Cómo yo podré pagar tanto amor? Si anulaste todo decreto que había encontrado en mí, tú lo clavaste en una cruz y despojaste a principados y potestades, los escribiste en una cruz, me diste luz, es tú. Vamos a decir una vez más, a ti Jesús, que lo dio todo por amor. A ti Jesús, que diste todo por amor, dejando mi pasado allí en una cruz. A ti Jesús, A ti, Jesús, que te vestiste de la majestad, me viste siendo pecador, sin valor.
Jesús.